Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. Santo, santo, santo Dios omnipotente, en esta hora elevamos nuestra oración para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarte que la sangre bendita del Cordero, tu único Hijo, nos redimas y nos limpie de toda maldad. Ahora, oh Padre, conforme a tu voluntad y a los testimonios, queremos compartir la verdad pionera y los verdaderos fundamentos y las verdaderas creencias de tu pueblo, el remanente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y que Él nos pueda abrir la mente y el corazón para recibir tu verdad sin mancha de contaminación humana, sin levadura de teología. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a este canal Pioneros Adventistas. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios que nos llevará a comprender el origen de las creencias de la Iglesia Adventista. Y vamos a comprobar que todas nuestras creencias fundamentales se originaron a través de un estudio minucioso y exhaustivo de la Biblia. Pero también vamos a comprender que la Iglesia Adventista hoy se encuentra en apostasía, ya que abandonó las doctrinas distintivas que la diferenciaban de las iglesias caídas o de Babilonia. Vamos entonces a comenzar primeramente conociendo a través de la pluma inspirada qué son los pilares, fundamentos e hitos que Dios le entregó a la Iglesia Adventista y a quienes el Señor Dios le entregó esos fundamentos, esos pilares y hitos dentro de la Iglesia Adventista. Y vamos a descubrir con los testimonios de que fue a nuestros pioneros, según el linaje de White, a quienes Dios entregó nuestras doctrinas distintivas que nos separan y nos distinguen del mundo protestante y católico. Por lo tanto, la apostasía y la guerra contra la verdad dentro de la Iglesia Adventista no es contra el linaje de White, sino contra nuestros pioneros. Así está escrito y así lo vamos a estudiar. Bienvenidos nuevamente. Comencemos con este estudio. En primer lugar, vamos a conocer el fundamento de nuestra fe en lo que ella nos describe en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25. Como ustedes leen, el fundamento de nuestra fe. Página 235, párrafo 1 en adelante, donde leemos lo siguiente. El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. El que declaró que su verdad brillará para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada, pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe, los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple o Templo Viviente es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios
y donde está su presencia, nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 235, párrafo 1 al párrafo 3. En primer lugar, tenemos que analizar estas citas y vamos a ver que este es el inicio de la apostasía alfa que llevaría a la apostasía omega. Esta apostasía se inicia con el Dr. Kellogg en los tiempos de Ellen G. White a través del libro Templo Viviente, en que Kellogg introduciría la idea de una trinidad en base a algunos textos de la hermana White sacados de contexto, y él iba a comenzar a atacar la presencia de Dios. Iba a introducir teología y filosofía humana espiritista, en que iba, por lo tanto, a destruir la doctrina adventista original en cuanto a la presencia de Dios y en donde ésta se encontraba. Por lo tanto, el estudio que hoy vamos a realizar en base al primer pilar de la Iglesia Adventista, escrito por Jaime White, esposo de la hermana White y fundador de la Iglesia Adventista, y uno de los primeros presidentes de la Conferencia General de los Adventistas, Jaime White nos va a explicar el primer fundamento de la Iglesia Adventista, que se basa en que Dios el Padre, el Dios único y verdadero, del cual Cristo y todos los seres creados proceden. Y en ese pilar, los pioneros nos van a mostrar que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Por lo tanto, el estudio de hoy también tiene por objeto demostrar quién es la presencia de Dios y entender qué es lo que es o quién es el Espíritu Santo en realidad. Avancemos en el estudio. Vamos a revisar ahora la misión distintiva y el mensaje distintivo que tienen que predicar los adventistas según los testimonios. La misión distintiva de los adventistas del séptimo día. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna, que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 381. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 140. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. Por lo tanto, según estas tres citas que hemos leído recientemente, podemos visualizar el carácter de la obra de los adventistas y cuál es el mensaje que ellos deben proclamar. El mensaje de los tres ángeles. Dentro del marco de los tres ángeles encontramos, por lo tanto, el Evangelio eterno y, por ende, los pilares y fundamentos de la fe adventista, que se basan, como les decía, en un estudio exhaustivo y profundo de la Biblia a través de nuestros pioneros. Ahora, ¿por qué les hago esta mención? Porque la apostasía alfa y omega estriba en abandonar el mensaje de los tres ángeles
y atacar la obra de Cristo en el santuario celestial. Eso lo dice Mensajes Selectos tomo 1, en el capítulo 25, en las últimas páginas de dicho capítulo. Pero también se nos indica, en las citas que vamos a leer ahora en el libro El Otro Poder, que Lucifer quiere detener la obra que Dios está haciendo con el pueblo adventista. Y esa obra, por lo tanto, es la predicación del mensaje de los tres ángeles y todas las verdades que emanan del Evangelio eterno. Vamos a leer entonces el libro El Otro Poder en el capítulo 3, página 28, párrafo 1 en adelante, donde a través de la pluma inspirada vamos a comprender a quienes Dios dio los pilares, hitos y fundamentos, es decir, las doctrinas distintivas de los adventistas en los primeros años del movimiento adventista. Y también vamos a comprender el origen de la apostasía y el ataque a los pioneros, a la hermana White y a la verdad distintiva de los verdaderos adventistas. Y por ende, la falsificación jesuita que hoy tenemos como corporación adventista. Fundamentos, pilares e hitos. El Otro Poder, página 28, párrafo 1, capítulo 3. Los pioneros deben hablar. Esta cita nos va a demostrar que Dios le entregó a través de los estudios bíblicos la verdad adventista o las doctrinas adventistas distintivas a los pioneros, no al linaje de White, sino a nuestros pioneros. Y a través del linaje de White, lo que Dios entregaba a los pioneros por medio de la Biblia era corroborado por visiones proféticas. Los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. Hoy vemos a los adventistas, tanto en la corporación como en el sostén propio, que no quieren estudiar con los pioneros. Eso es parte de la apostasía alfa y omega, que ataca a la doctrina que Dios nos dio a través de los pioneros, no a través de la hermana White. Todas las doctrinas que los adventistas creemos vienen de la Biblia, no de visiones de la hermana White, pero los estudios bíblicos que hicieron nuestros pioneros fueron corroborados por Dios a través de las visiones de Elena G. de White. También se nos dice aquí que deben ser reimpresos los libros de nuestros pioneros, y esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios ordenó a Elena G. de White que los adventistas revivamos a los pioneros a través de sus escritos y sus enseñanzas. Por lo tanto, negarse a estudiar con los pioneros y a proclamar la verdad que Dios nos dio a través de los pioneros es levantarse contra Dios como anticristos en el marco de la apostasía alfa y omega. Todos aquellos que se levantan contra los pioneros y se niegan a enseñar con los pioneros son apóstatas dentro de la iglesia adventista o anticristos. También nos dice que ellos trabajaron bajo la influencia del Espíritu Santo. Muchos están negando que nuestros pioneros fuesen inspirados por el Espíritu Santo. Hay una cita de Elena G. de White en que ella nos cuenta, nos narra, que en sus días muchos adventistas venían a ella para preguntarle sobre los pioneros y si es que los pioneros estaban inspirados por el Espíritu Santo. La cita en cuestión nos dice que Elena G. de White afirmó que los pioneros sí estaban influenciados y estaban inspirados por el Espíritu Santo, pero no como los profetas, sino como Lucas, como Marcos, como Nehemías y Esdras, como escritores bíblicos y como maestros de Dios con su pueblo. Y eso es lo que me dice esta cita. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Si alguien está bajo la influencia del Espíritu de Dios, quiere decir que está influenciado o inspirado por Dios, pero quizá no como un profeta, sino como maestro o escritor bíblico, a la usanza de Nehemías, Esdras, Lucas
o Marcos, que no fueron profetas, pero sí maestros y escritores bíblicos. Por lo tanto, nadie puede negar que Esdras, Nehemías, Marcos y Lucas, que a pesar de no ser profetas, pudiesen estar inspirados por el Espíritu Santo. Todos aquellos que argumentan que nuestros pioneros no estaban bajo la influencia del Espíritu Santo son apóstatas y espiritistas. Sigamos con la siguiente página. Página 30, párrafo 3. Se definen los hitos. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce algunas gemas de verdad. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. Y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Pero había evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Había evidencia y lógica procedentes de la palabra que la recomendaban a la conciencia, pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. El otro poder, página 30, párrafo 2. Por lo tanto, Elena G. de White nos dice que en el año 1888, Dios terminó de entregar al pueblo adventista durante un lapso de 50 años, desde 1844 a 1888, la gran totalidad de las doctrinas adventistas, comprobadas por la Biblia y por los testimonios de la hermana White, a través de los estudios de los pioneros y a través de las visiones que recibía Elena G. de White de parte de Dios. Por lo tanto, para 1888 en Minneapolis, Jones y Waggoner coronaron la obra del padre de Waggoner y de los demás pioneros, que habían estudiado la Biblia durante los primeros 50 años del movimiento adventista, entre 1844 a 1888. Por lo tanto, los adventistas corporativos y la mayoría de los adventistas mundanos, para 1888, rechazaron el mensaje que fue dado por Jones y Waggoner y la hermana White en la conferencia general en Minneapolis en 1888. ¿Por qué? Porque para entonces los adventistas en general y puntualmente la corporación se habían bajado de la plataforma de los tres ángeles y estaban volviéndose a Babilonia y se estaban introduciendo dentro de la iglesia adventista doctrinas procedentes del mundo católico y del mundo evangélico o protestante, es decir, de Babilonia, ya que la mayoría de los dirigentes adventistas de la corporación eran teólogos y no estaban estudiando con los pioneros. Y se habían apartado de las revelaciones que Dios nos dio a través de los pioneros y la hermana White. Y comenzaron a originar una organización a la imagen de la Iglesia Católica y de los protestantes babilónicos. Y así se comenzaron a introducir dentro de la Iglesia Adventista las doctrinas católicas y evangélicas como la Trinidad. Y muy pronto el domingo. Así también como la naturaleza antes del pecado de Cristo, negando que Cristo vino a naturaleza después del pecado, o la doctrina de que vamos a pecar hasta que Cristo venga, o que no podemos vencer el pecado. Todas estas doctrinas comenzaron a ingresarse dentro de la Iglesia Adventista posterior a 1888. Ahora dice que ellos rechazaron la luz que Dios les envió del cielo. Según el Conflicto de los Siglos, en la página 664, párrafo 2, capítulo 39, Elena G. de White nos dice que Babilonia son todas las iglesias que rechazan la luz que Dios les envía del cielo. Y es por eso que la hermana White decía que la corporación adventista o Battle Creek en ese momento había dejado de ser la voz de Dios y que de ese momento para adelante era una blasfemia pretender creer que la conferencia general era aún la voz de Dios. Leamos ahora el siguiente párrafo. En el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Luego vamos a leer una cita en que la hermana White nos especifica quiénes dentro de la Iglesia Adventista iban a cambiar nuestros pilares, fundamentos e hitos, es decir, nuestra doctrina, y con ello van a cambiar nuestra religión. Ahora, aquellos que cambiaron estas doctrinas son aquellos que pretenden creer la verdad presente. Los adventistas que piensan que son adventistas o que piensan que creen las doctrinas adventistas. Son personas que realmente no han estudiado con los pioneros ni con la hermana White en profundidad y no conocen realmente las doctrinas adventistas originales. Y piensan que hay que imponer las doctrinas que vienen del mundo católico y evangélico y que esas doctrinas son realmente las doctrinas verdaderas del cristianismo o que son realmente los verdaderos fundamentos. Es por eso que la hermana White nos decía en el párrafo anterior que los adventistas obstinadamente se negaron a aceptar la verdad que Dios les envió del cielo en 1888, pues pensaban que se cambiaban los hitos, fundamentos o pilares o la doctrina de la Iglesia Adventista. Y ella nos dice que realmente los adventistas de entonces no comprendían cuáles eran realmente los hitos cristianos. Así que en el libro El Otro Poder, página 30, párrafo 2, Elena G. de White, profeta de Dios, nos está afirmando que para 1888 la Iglesia Adventista en general y puntualmente la corporación u organización se había apartado de la verdad y no entendía cuáles eran los verdaderos fundamentos de la Iglesia Adventista y del cristianismo histórico. Y es por eso que terminaron rechazando a Jones, a Waggoner, a los pioneros y a la hermana White, y el resultado es la apostasía que hoy vemos. Ahora, muchos falsos adventistas historicistas que pretenden creer la verdad presente son aquellos que han cumplido la profecía que les hago mención, que más adelante vamos a revisar. Que aquellos que pretenden creer la verdad presente serían los que cambiarían nuestros pilares, fundamentos e hitos. Hoy los falsos adventistas historicistas están enseñando que existen 7 pilares y que estos pilares fueron dados a la hermana White. Pero las citas que hemos leído de la hermana White nos indican que Dios le entregó nuestros pilares, fundamentos e hitos a nuestros pioneros y no a ella. Y eso lo testimonia la misma hermana White. Por lo tanto, cuando la hermana White me habla de los pilares en la página que les acabo de leer, la página 30, párrafo 3 del Otro Poder, capítulo 3, en realidad lo que está haciendo ella, como lo dice al final del párrafo, está tratando de recordar los pilares, fundamentos e hitos que su esposo Jaime White escribiera en la Synod of the Times y publicara allí en la Synod of the Times por allá por 1834, 25 pilares que luego Urias Smith, ya entrando la década de 1880, le sumó 3 pilares más. Por lo tanto, quedaron 28 pilares o 28 creencias. Pero esas creencias se mantuvieron hasta el año 1920. La evidencia de estas creencias o fundamentos originales de los pioneros adventistas se hallan en documentos oficiales de la Iglesia Adventista llamados yearbooks o anuarios. En esos anuarios antiguos de la Iglesia Adventista que se hallan en Google en PDF, ustedes pueden encontrar las doctrinas originales de los adventistas publicados por los mismos adventistas entre 1868 a 1920. Posterior a 1920 y a la muerte de la hermana White y de los últimos pioneros, se infiltraron los jesuitas a través de Lloyd Froome y de la teología para destruir las doctrinas adventistas de nuestros pioneros y la hermana White y llevar a la Iglesia Adventista al desarrollo de la apostasía alfa, es decir, a la apostasía omega que impera hoy en la Iglesia Adventista, destruyéndola. Así que en la página 30, párrafo 3 del Otro Poder está la evidencia de que la Iglesia Adventista abandonó
los fundamentos, pilares e hitos originales que Dios nos dio por revelación a través del estudio bíblico de nuestros pioneros y de las visiones de Elena G. de White. Avancemos ahora a la página 31, párrafo 1 del libro El Otro Poder, manuscrito 13 de 1889. Vamos a ver ahora cómo Elena G. de White nos advierte y profetiza el ataque contra los pioneros o, en su defecto, contra sus enseñanzas, contra las doctrinas, pilares, hitos y fundamentos. Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. ¿Cuál es la obra del pueblo adventista? Predicar el mensaje de los tres ángeles, como lo vimos al comienzo del estudio, en los primeros párrafos y citas que les mostré. Por lo tanto, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. ¿Cuál es la obra? El mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el nuevo impulso y fuerza que quiere dar Dios a la obra de los tres ángeles? El fuerte clamor, la lluvia tardía, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, 1 al 4, que se une al mensaje de los tres ángeles y puntualmente al tercer ángel. Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. El fuerte clamor, la lluvia tardía. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente, aquí está la cita de la profecía que yo les indicaba con anterioridad. Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañados. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Lo que es alimento para las iglesias ha sido considerado como peligroso y no les está siendo provisto. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca apostasías, quebranta la unidad, siembra discordia y todo porque no saben que están luchando entre sí. Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo está mirándonos. ¿Qué debemos pensar de los acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condición, construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas. Precisamente ahora, cuando tanto la necesitamos, nos ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada desde el cielo para que podamos transmitirla a otros. Manuscrito 13 de 1889, El Otro Poder 31, párrafo 1. Entonces la hermana White nos advierte aquí que Dios quiere dar un fuerte impulso al mensaje de los tres ángeles, que es la obra de los adventistas, como lo vimos al comienzo del estudio con la cita de la hermana White. Y que ese fuerte impulso es el cuarto ángel de Apocalipsis 18, el fuerte clamor o la lluvia tardía. Pero el diablo iba a tratar de evitar el fuerte clamor, es decir, la lluvia tardía, y para eso tenía que eliminar el mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador y las distintas doctrinas que Dios nos dio a través de los pioneros y la hermana White, que son nuestros pilares, fundamentos e hitos. Al hacer eso, al quitar los pilares, fundamentos e hitos, la iglesia, el edificio, se viene abajo, porque son los pilares, los fundamentos y los hitos los encargados de establecer y fundamentar una casa, porque son los pilares, fundamentos e hitos los encargados, arquitectónicamente hablando, de soportar una estructura, llámese edificio, casa o castillo. Por lo tanto, la iglesia en forma espiritual está sostenida a través de pilares, fundamentos e hitos, que son las doctrinas que Dios nos dio a través de los pioneros y la hermana White. Y de esa verdad sustentó, fundamentó y edificó a la iglesia adventista. Si los adventistas eliminan, como dice esta profecía, los fundamentos, pilares e hitos que Dios nos dio en los primeros 50 años de la iglesia adventista, entre 1844 y 1888, lo que está haciendo es dinamitar, destruir o derribar
los fundamentos que sostienen a la Iglesia Adventista. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la Iglesia Adventista hoy es propio del hecho de que los adventistas en el pasado, según esta profecía, eliminaron los hitos, fundamentos y pilares y rechazaron a nuestros pioneros en 1888. Y desde entonces estamos en una caída libre, hasta lo que vemos hoy, tan vergonzosamente. Vamos a ver dos citas que nos van a indicar a quienes Dios le entregó la verdad. Esto resalto ya que, como les decía, hay adventistas historicistas falsos como Alejandro Maya o Hugo Gambetta, que enseñan a través de teología y con la cita de hermana White que le mostré en la página 30, de que existen solamente 7 pilares y que esos pilares fueron dados a la hermana White, cuando el mismo contexto de los textos nos indican, como vamos a ver ahora, que estas verdades fueron entregadas no a la hermana White, sino a los pioneros a través del estudio bíblico. Vamos a la página 31, párrafo 2, y a la página 32, párrafo 1, del libro El Otro Poder, capítulo 3. Permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta permanecerá para siempre como verdad. ¿Se dieron cuenta? Repito, cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta permanecerá para siempre como verdad. Hoy está de moda pretender que la nueva luz contradice la antigua luz. Hoy los adventistas se excusan de no estudiar con los pioneros ni aceptar aquella luz porque toman una cita de la hermana White en que ella nos advertía que el pueblo adventista tendría nueva luz o más luz. Pero la mayor luz o la nueva luz que el pueblo adventista tiene hoy, después de 100 años, no es una luz que pueda contradecir la verdad ya dada. Si la nueva luz contradice la luz ya dada, eso no es nueva luz, eso es apostasía. Por lo tanto, los teólogos y pastores adventistas y los predicadores adventistas en el sostén propio están engañando a la feligresía, están engañando a la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque están pasando gato por liebre. Te están enseñando que la nueva luz contradice la luz ya dada. Y eso no es así. La nueva luz no puede contradecir a la luz ya dada, porque eso es apostasía. Tendríamos que decir que la Iglesia Católica está en lo correcto con su nueva luz de que el sábado ya no es el día del Señor, sino el domingo. ¿Comprenden? Por lo tanto, si los adventistas creían en la A hace 100 años y los adventistas ahora creen en la C 100 años después, no quiere decir que es nueva luz, sino que están en apostasía. Como los católicos que creían en el sábado al comienzo, ahora creen en el domingo, están en apostasía y no es que tengan nueva luz. Por eso la hermana White está diciendo, permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? Su Espíritu Santo, testifica acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. Y leíamos en las primeras citas, en la página 28, párrafo 1, que Elena G. White nos decía que Dios a través de su Espíritu le entregó la verdad a los pioneros. Rechazar a los pioneros es espiritismo y apostasía. Dice, cuando el poder de Dios testifica acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. No sé qué parte no entienden los adventistas. No puede contradecirse la verdad de los pioneros. Se puede intensificar, se puede ampliar, se puede reestudiar, reentender y acrecentar aquella luz, pero jamás contradecirla, porque de lo contrario, repito, sería apostasía. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. Pongan atención en el siguiente punto. No debe aceptarse ninguna suposición posterior. Repito, no debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de las Escrituras les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos,
para repetir y repetir hasta el fin de sus vidas la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el apóstol hasta el mismo fin de su vida. Y los portaestandartes que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Repito, negarse a estudiar y a enseñar con los pioneros es apostasía y es contradecir no al linaje de White, sino a Dios mismo. Ahora, hermanos, vamos a revisar la siguiente cita que está emparentada con las dos anteriores y sería la última cita de este capítulo, la página 32, párrafo 2 del Otro Poder. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan mal, como prueba de las teorías que sostienen. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido, estos 50 años se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. El Otro Poder, página 32, párrafo 2, la palabra del predicador, tomo 5 de 1905. Vamos a revisar ahora el primer pilar de la fe adventista, escritos por Jaime White como representante de todos los pioneros. Vamos entonces al primer pilar, y de ahora en más vamos a comenzar a revisar todos los pilares que los pioneros nos legaron por medio del Espíritu Santo y el estudio bíblico. El primer pilar es que hay un solo Dios personal, un ser espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Aquí se cita, en este primer pilar, Salmos 139, versículos 7 y 8, que vamos a revisar a continuación. Pero, ¿se acuerdan que mencioné que la apostasía alfa comenzó con el Dr. Kellogg en el libro El Templo Viviente? Y que en ese libro, la hermana White, en una cita anterior que les leí del Otro Poder, decía que Kellogg estaba atacando la presencia de Dios y dónde ésta estaba. Por lo tanto, el primer pilar viene a comunicarnos quién es la presencia de Dios y en dónde está. Y el estudio que hoy les tengo propuesto viene a corroborar aquello de quién es la presencia de Dios y en dónde está la presencia, para destruir el error de Kellogg y ese espiritismo. Vamos entonces primeramente a entender qué es la presencia de Dios. Vamos primeramente a la Biblia, al salmo que se cita en el primer pilar, Salmos 139, versículos 7 y 8. La presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, 7 y 8. Por lo tanto, David, el profeta y rey de Israel, nos advierte, por medio del Espíritu Santo, nos enseña, nos educa, que la presencia divina, la presencia de Dios, es su Santo Espíritu. Al desarrollar esta temática, vamos a entender que la presencia divina puede ser Cristo mismo a través de su Espíritu, en forma espiritual, recordando que Cristo ahora tiene dos naturalezas, la naturaleza humana con un cuerpo humano, pero Él mantiene su naturaleza divina con un cuerpo espiritual que le permite estar en todo lugar
a diferencia de su cuerpo humano. Eso lo indica la hermana White en el libro El deseo de todas las gentes, página 622, que revisamos ahora. El deseo de todas las gentes, página 622, que nos dice lo siguiente. Página 622, párrafo 4, capítulo 73. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, porque ahora tiene un cuerpo humano. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu, su naturaleza divina, su cuerpo espiritual. Repito, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu del Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. ¿Por qué Cristo ahora está más cerca de nosotros? Porque cuando Cristo vino en su naturaleza humana, en un cuerpo humano, como lo dice Hebreos capítulo 10, verso 5, y aquí vengo, más me preparaste un cuerpo. ¿Quién le preparó un cuerpo? El Padre, un cuerpo humano para su Hijo que tenía un cuerpo espiritual. Abandonando ese cuerpo espiritual o esa naturaleza divina, el ser igual a Dios, se despojó y se hizo hombre y tomó un cuerpo humano. Ahora la divinidad se fusionó con la humanidad y Cristo ahora está limitado por ese cuerpo humano, por su naturaleza humana. Pero como es Dios, mantiene su naturaleza divina y esa es la que nos comparte a través de la palabra, de su presencia o de sus ángeles. Y aún más, como lo vamos a ver aquí, a través de los hombres, que son santos. Cuando los hombres son santificados, son receptáculo del Espíritu de Dios y se transforman en templo de Dios. Es decir, el Padre y el Hijo habitan en ese hombre santo o en esa mujer santa. Y por lo tanto se transforman en representantes de Dios en la tierra, en apóstoles. Y por ende, Dios habla a través de ellos y son el poder de Dios en la tierra. Pasarían a ser la tercera persona de la deidad. No porque sean Dios, sino que los hombres y los ángeles y las demás criaturas de los cielos, los mundos no caídos, al ser santos, tienen la presencia y la naturaleza divina de Dios, la vida de Dios, la vida del Padre y el Hijo en ellos. Y de esa forma, el ser humano y las demás criaturas junto con los ángeles participan de la naturaleza divina. Y como dice el libro de Apocalipsis, los mismos hombres recibirán el nombre de Dios. Por lo tanto, serán parte de la deidad. No como el Padre y el Hijo, sino que en su esfera el hombre irá creciendo para convertirse en parte de la naturaleza divina por medio del Espíritu, la mente y la naturaleza de Cristo. Volvamos a leer entonces el Salmos 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Ahora, yo les estaba explicando por qué era bueno que Cristo se fuere, y como dice la hermana White, al irse Jesús en su naturaleza humana, ahora Jesús pudiera estar más cerca de sus discípulos o apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino en forma humana, simplemente estaba con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora Cristo a través de su Espíritu es Dios en nosotros. Cuando Cristo vino como Emmanuel hace 2000 años en su naturaleza humana, era Dios con nosotros. Pero ahora Emmanuel viene en su naturaleza divina. Por lo tanto es Dios en nosotros. Así que el Padre, a través de su Hijo, está en nosotros. Como vamos a verlo en 1 Corintios 8:6. Y nosotros estamos en el Padre, a través del Hijo, que es la presencia del Padre en nosotros. La vida de Dios, Cristo, el Espíritu y la presencia del Padre. Ahora veamos, según el libro o la matutina Hijos
e hijas de Dios, en la página 79, párrafo 3, lo siguiente que Ellen G. White nos enseña. Vamos a ver cuál es la presencia de Dios, o quién es la presencia de Dios. La presencia de Dios es una garantía para el cristiano. Esta roca de fe es la presencia viviente de Dios. El más débil puede depender de ella. Los que se creen más fuertes pueden convertirse en los más débiles, a menos que dependan de Cristo como su eficiencia y su dignidad. Esta es la roca sobre la cual podemos edificar con éxito. Dios está cerca en el sacrificio expiatorio de Cristo, en su intercesión, su amor, su tierno poder guiador en la iglesia, sentado junto al trono eterno. Los observa con intenso interés. Mientras los miembros de la iglesia obtengan sabia nutrición de Jesucristo por medio de la fe y no de las opiniones, las invenciones y los métodos de los hombres, si tienen una convicción de la cercanía de Dios en Cristo y ponen su entera confianza en Él, tendrán una relación vital con Cristo, como el pámpano tiene una relación con el tronco. La iglesia no está fundada sobre teorías de hombres, sobre formas y planes vacíos de significado hace ya tiempo. Depende de Cristo. Su justicia está edificada sobre la fe en Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hijos e hijas de Dios, página 79, párrafo 3. Por lo tanto, aquí Ellen G. White nos afirma que la presencia de Dios es Cristo, el Hijo engendrado de Dios, el Espíritu del Padre. Vamos ahora a el texto tomado del libro Manuscritos Inéditos. Manuscritos Inéditos, tomo 2, página 247, párrafos 1 y 2. Aquí vamos a demostrar a través de la pluma inspirada, por medio del Espíritu Santo, que la presencia de Cristo, ahora, así como Él es la presencia del Padre, la presencia de Cristo son sus ángeles. Por lo tanto, el Padre tiene un espíritu que es su Hijo, y el Hijo tiene espíritus que son sus ángeles. Estos ángeles no son Dios, porque no fueron engendrados del mismo espíritu, son criaturas formadas por ese espíritu. Pero Cristo es el único Dios aparte del Padre. ¿Por qué? Porque como espíritu fue engendrado del Espíritu Padre. Así que negar que Cristo haya sido engendrado es negar que Cristo sea Dios. Porque Cristo es Dios por ser el Hijo engendrado de Dios. Y aquí comparte la naturaleza, el mismo espíritu con el Padre. Y Cristo es el Espíritu del Padre. Es el representante o la presencia del Padre, como lo vimos anteriormente, con la cita de la hermana White en Hijos e Hijas de Dios, página 79. Pero aquí vamos a ver ahora quién es la presencia de Cristo. Tomado entonces de Manuscritos Inéditos, tomo 2, página 247, párrafos 1 y 2. El viernes 20 de marzo me levanté como a las 3 de la madrugada. Mientras estaba escribiendo acerca del capítulo 15 de Juan, sentí de repente que una paz extraordinaria descendía sobre mí. Toda la habitación pareció llenarse con la atmósfera del cielo. Pongan atención. Una santa y sagrada presencia pareció llenar la habitación. Solté la pluma y permanecí a la escucha para ver lo que el Espíritu me diría. No vi a nadie. No escuché ninguna voz audible, sino que un guardián celestial parecía estar cerca de mí. Sentí que era la presencia de Jesús. ¿Quién es la presencia de Jesús? Según la hermana White, un guardián, un ángel, un ser celestial. Mientras, ¿quién es la presencia de Dios el Padre? El Hijo, según la misma hermana White. ¿Estamos entendiendo entonces quién es la tercera persona de la deidad? Cristo, a través de sus ángeles,
y a través de sus apóstoles humanos, a través de sus discípulos, a través de toda criatura que esté llena del Padre y del Hijo, y que por lo tanto sea partícipe de la naturaleza divina, de la deidad. Repito, una santa y sagrada presencia pareció llenar la habitación. Solté la pluma y permanecí a la escucha para ver lo que el Espíritu me diría. No vi a nadie, no escuché ninguna voz audible, sino que un guardián celestial parecía estar cerca de mí. Sentí que era la presencia de Jesús. Me es imposible explicar o describir la dulce paz y la luz que parecía llenar mi habitación. Una atmósfera de sagrada santidad me rodeaba y a mi mente y entendimiento se presentaron asuntos de gran interés e importancia. Se me presentó una línea de acción como si la invisible presencia estuviera hablando conmigo. Por lo tanto, ¿quién le estaba revelando las cosas a la hermana White? Cristo, pero por medio de su Espíritu, por medio de su enviado, de su ángel. Así lo hacía Jesús también con los profetas. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, sobre todo en el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, comienza el mensaje a cada iglesia con que Cristo le está hablando a la iglesia. Pero al finalizar el mensaje a dicha iglesia, luego dice que las iglesias tenían que estar atentos a lo que el Espíritu decía a la iglesia. Entonces, era Cristo en forma espiritual que le hablaba a Juan a través de su ángel, Gabriel. Vamos a revisar ahora otra matutina que es Recibiréis Poder, RP, página 77, párrafo 2 al párrafo 4. Y aquí vamos a entender lo que yo les decía, en que así como los ángeles son la presencia de Cristo, tú y yo, Pedro y Pablo, y Moisés y Abraham, también podemos ser la presencia de Dios si contamos con la presencia del Padre, el Hijo, nosotros a través del Espíritu Santo, y si realmente guardamos sus mandamientos. Vamos entonces al librillo, a la matutina, Recibiréis Poder, página 77, párrafos 2 al 4. Si Cristo habita en nosotros, debemos ser cristianos tanto en el hogar cuanto fuera de él. El que dice ser cristiano expresará palabras bondadosas a sus parientes y a otros con los que también se relaciona. Será bondadoso, cortés, amable y compasivo, y deseará educarse a fin de poder habitar con la familia celestial. Si es miembro de la realeza, procurará representar bien al reino en todo lugar. Hablará a los niños con amabilidad, ya que ellos también son herederos de Dios y miembros de las cortes celestiales. Entre los hijos del reino no hay lugar para las asperezas, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se cita Gálatas 5, 22 y 23. En la iglesia se manifestará el espíritu que se cultiva en el hogar. Debemos educar el carácter para practicar la piedad, la docilidad, la ternura, la compasión y el espíritu perdonador. Al abandonar la vanidad, la conversación insensata y las burlas, no nos hará fríos, antipáticos y antisociales. El Espíritu del Señor descansará sobre usted hasta que adquiera la fragancia de las flores del jardín de Dios. Debe mantenerse hablando acerca de la luz y de Cristo, el sol de justicia, hasta que en usted se produzca el cambio de gloria en gloria, de un carácter a otro mejor y de una fortaleza a otra mayor, para reflejar más y más la preciosa imagen de Jesús. Cuando usted haga esto, el Señor escribirá en los libros del cielo: bien hecho. El cristiano no debe tener un corazón petrificado que impida la aproximación de sus semejantes. Si tenemos un carácter hermoseado por las gracias celestiales, Jesús podrá reflejarse en el comportamiento. Ahora pongan atención.
mucha atención. La presencia de Dios debe permanecer en nosotros para que podamos llevar la luz a cualquier lugar a donde vayamos. Entonces, los que entren en contacto con nosotros sabrán que la atmósfera del cielo nos rodea. Tomado de la Review and Herald, 20 de septiembre de 1842, recibiréis poder, página 77, párrafo 2 al 4. Por lo tanto, esta cita es clara y nos está diciendo que nosotros, como los ángeles, somos el tercer poder, el Espíritu, o más bien, somos la comunidad de los santos, en que habitan nosotros el Padre y el Hijo. Y la presencia de Dios, que es su Espíritu, nos califica como representantes de Dios, igual que los ángeles. Por lo tanto, cuando un ángel se hace presente, o cuando un discípulo o apóstol de Cristo está presente, llámese un profeta, un evangelista o apóstol, la presencia de Cristo del Padre yace allí. Y cuando el profeta habla, la boca de Jehová habló a través del profeta. Es por eso que la voz del profeta debe sonar como trompeta, pues la voz de Dios es trompeta. Ahora, ¿hay evidencia bíblica para argumentar lo que les acabo de afirmar? Claro que sí. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 12, donde leemos: Ahora pues, ve que yo seré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Eso es Dios con Moisés, en Éxodo, capítulo 4, verso 12, donde Dios le dice a Moisés que la boca de Moisés se uniría con la boca de Jehová. Lo mismo nos dice el libro de Jeremías, o Dios le dice a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, donde leemos lo siguiente: Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15, 19. Por lo tanto, los profetas como Moisés y Jeremías eran la presencia de Jehová en la tierra. Eran el Espíritu y el poder de Dios en la tierra. Eran la boca, la palabra, la trompeta y la voz de Dios en la tierra. Ahora, hermanos, nos vamos a centralizar en argumentar en referencia al primer pilar de los adventistas pioneros, que nos decía que solamente existe un Dios, o que los pioneros reconocían al Padre como el único Dios verdadero. Pero no nos debemos equivocar. Cristo también es Dios, pero no es el eterno, el que siempre ha existido. El originador de toda vida es el Padre, no el Hijo. El Hijo fue engendrado del Padre. Por lo tanto, el Dios verdadero, el único no engendrado, el único no creado, el único que tiene vida en sí mismo, el que siempre ha existido, del cual proceden todos, incluyendo Cristo, como lo vamos a ver ahora, es el Padre. Y eso me lo relata el libro de 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Ese adjetivo Señor, que acompaña el nombre de Jesucristo, indica que Cristo es el gerente, es el que el Padre ha dispuesto para comandar su reino. Por eso es el Señor. Ahora, 1 Corintios capítulo 8, verso 4, nos clarifica aún más el versículo 6. Y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, el Padre. Pero el Padre en la eternidad engendró un Hijo y por lo tanto, por derecho divino, Cristo es también Dios, porque es el Hijo de Dios, como lo dice Juan capítulo 5, verso 18. Por tanto, más los judíos querían matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, según Juan,
en el capítulo 5, verso 18, ¿por qué Jesús es igual a Dios? ¿O por qué Cristo es Dios? Porque es el Hijo de Dios. Negar que Cristo sea el Hijo engendrado de Dios es negar que Cristo es Dios. Vamos ahora a otro texto que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 17, donde leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué demuestra este texto de Santiago 1:17? Que todo procede del Padre. Así también lo corroboramos con Juan 1:18 y con Juan capítulo 14, verso 28, a través de las palabras del mismo Jesús de Nazaret, donde Él nos dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos da a conocer al Padre? El Hijo engendrado, el unigénito. La palabra unigénito significa el único engendrado. Y este engendrado salió del seno del Padre. Cristo mismo está diciendo que Él fue engendrado y que es el único engendrado, el unigénito que salió del seno del Padre para revelar a Dios a todas las criaturas. Entonces los ángeles, los mundos no caídos y los hombres conocen al Padre por medio del engendrado de Cristo. Para eso Él nació, para dar a conocer a su Padre. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. ¿Por qué Jesús nos dice que el Padre es mayor que Él? No porque el Padre sea Dios y Cristo no sea Dios, como algunos piensan, sino que aquí Cristo está hablando de edad. Está diciendo que el Padre es el anciano de días, el que siempre ha existido, y que Cristo es su Hijo, el engendrado. Por lo tanto, Cristo tuvo un comienzo en los días de la eternidad, pero para el hombre es como que Cristo siempre haya existido. Avancemos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuevamente, ahora Juan, igual que Pablo, nos indica que solamente existe un Dios, el Padre, y su Hijo que también es Dios por ser el Hijo de Dios. Juan 20:17 nos dice, Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús me está diciendo lo mismo que me dijo en Juan 14:28, que el Padre es mayor que Él, pero el Padre es el Padre de Cristo, por lo tanto es el Dios primero. Así que el Hijo le debe toda la honra al Padre, así como un hijo humano le debe toda obediencia y honra a su Padre humano. Pero el Padre humano no es más humano que su Hijo, sino que ambos son seres humanos. Yo soy ser humano porque soy hijo de un ser humano. Cristo es Dios porque es hijo de Dios. ¿Comprenden? Así que esto no aminora a Cristo como Dios, sino que estos textos nos muestran que Cristo es menor al Padre en cuanto a edad, porque el Padre es el anciano de días, el Padre, y el Hijo es el Hijo engendrado, el Hijo. Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a Efesios 1:3. Nos va a decir Pablo exactamente lo mismo que nos dijo Juan, o lo que nos dice Jesús. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que ahora Pablo, en Efesios 1:3, nos dice del Padre y del Hijo. Y nos dice, por lo tanto, que el Padre es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así también lo dice en Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Mateo capítulo 11,
versículo 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Y cómo lo revela el Hijo? A través de su Espíritu, a través de su mente, a través de su palabra, a través de sus ángeles, a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo nos está diciendo que Dios es su Padre y que Cristo nos revela al Padre. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, nuevamente aquí se nos dice y argumenta lo que dice 1 Corintios 8, 6, que fundamenta el primer pilar de la fe adventista original. La fe de nuestros pioneros. Que solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hechos 5:31 dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Aquí nos dice que al principio el Padre estableció que su Hijo fuese el Señor y que todos le obedecieran y que viniese a la tierra como su representante para mostrar al mundo el carácter del Padre: salvífico, justo, bueno, santo, misericordioso y longámine. Ahora leamos Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Por tanto, Pablo nos confirma en el verso 6 de que el Padre es Dios y que Él está sobre todos y en todos, a través de su presencia, de su Espíritu, de su Hijo, el engendrado, el que es igual a Dios, Micael. Primera de Timoteo 2, 5 al 7 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Verso 7. Para lo cual yo soy ordenado predicador y apóstol. Apóstol significa representante de Cristo. Y para ser apóstol hay que estar lleno de la presencia del Padre y el Hijo, lleno del Espíritu Santo. Para lo cual yo soy ordenado predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Primera de Timoteo 2, 5 al 7. Allí se nos establecía la gran verdad que nos habla el primer pilar adventista y Primera de Corintios 8, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos ahora a las palabras de Pablo, quien nos va a demostrar que Dios es Dios y Padre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A través de este versículo podemos entender el corazón del Evangelio, que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvamos a argumentar ahora con Pablo,
pero lo vamos a hacer en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 2 al 4, donde Pablo nos va a describir la deidad tal cual lo hizo Pedro o Juan, el Padre y el Hijo. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Ahora, en Juan capítulo 14, versos 15 al 17, dice lo siguiente. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, leemos la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. ¿Quién vendrá? El Padre y el Hijo a través de su presencia, su Santo Espíritu, a través de la Biblia, de la presencia de los ángeles, o a través de la predicación o el estudio de la Biblia, por medio de un apóstol, discípulo, misionero, maestro o pastor de Cristo, a través de un representante humano de Cristo. Y ese representante humano, que fue consolado por Cristo y por el Padre a través de la palabra y del Espíritu, entonces ese hombre lleno, o esa mujer llena de la presencia del Padre y el Hijo, ahora se vuelve un medio de consolación. Y a través de su estudio, de su trabajo, de su labor, puede consolar a otros, con la consolación de que él mismo fue consolado. Recordemos que Cristo mismo fue consolado por los ángeles. Y los ángeles son el medio de consuelo que Dios nos envía a través de su Hijo. Entendamos que la gracia y la paz es el Espíritu Santo, es la presencia del Padre que nos trae gracia y paz a nuestras vidas si guardamos sus mandamientos. Y esa gracia y paz proviene del Padre a través del Hijo. Y es por eso que Jesús en Juan 14, 15 y 16 dice, yo rogaré al Padre para que el Padre os envíe el Consolador, la mente del Padre y del Hijo, el Espíritu del Padre y del Hijo, las huestes celestiales, la palabra y la revelación de la palabra. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1, verso 8 al 10, donde el Padre da testimonio de que Cristo es su Hijo y que Dios es Dios de Cristo, pero que Cristo también es Dios. Fíjense, Hebreos 1, 8, el Padre le dice a Cristo, Hijo y Dios, pero luego el Padre dice, yo soy tu Padre y soy tu Dios. Pero también dice que Cristo es el Creador. Fíjense, Hebreos 1, 8 al 10. Más al Hijo dice, ¿quién dice? El Padre. Aquí está hablando el Padre. Más al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Así que aquí el Padre dice que Cristo es Dios, pero también dice que Cristo es el Hijo de Dios y que el Padre es Dios de Cristo. Cristo es nuestro Dios, pero nuestro Dios, Cristo, tiene un Dios, que es su Padre. Pero el Padre dice que Cristo también es el Creador de todas las cosas. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué?
Porque ahora llegamos al Evangelio eterno. Vamos a revisar el Evangelio eterno, que es el mensaje de los tres ángeles. Pero hoy vamos a revisar solamente el primer ángel, que consta de los versículos 6 y 7, donde leemos lo siguiente. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Si la Trinidad fuese verdad, debería aparecer en el mensaje del primer ángel, porque es el Evangelio eterno. Pero si la verdad del Padre y el Hijo, como lo profesaron nuestros pioneros, o como lo profesaron los apóstoles a través de Juan, Pedro y Pablo, si esa verdad del Padre y el Hijo es real, entonces debe aparecer en el mensaje del primer ángel, que es el Evangelio eterno. Vamos a ver entonces, a través del versículo 7, ¿qué se encuentra allí? Si la Trinidad o la verdad del Padre y el Hijo. Leamos nuevamente el verso 6. Vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz. Aquí está el componente del Evangelio. Por lo tanto, si es verdad la Trinidad, debería aparecer en este versículo. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, si la Trinidad es verídica y es bíblica, debería aparecer en el resumen que se hace del Evangelio eterno en el mensaje del primer ángel. Pregunto, ¿dónde está la Trinidad aquí? ¿Dónde está el tercer Dios llamado Espíritu Santo? Solamente encontramos al juez, a Dios, cuyo juicio comenzó en 1844, por lo cual tenemos que temerle y darle gloria. Pero luego nos dice que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y según Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, y Hebreos capítulo 1, versículo 10, y Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Cristo es el Creador. Y según Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, y versículos 13 y 14, el Padre es Dios, juez y es el anciano de días. Por lo tanto, el primer ángel me muestra al Padre y al Hijo, igual que lo hace Pablo en 1 Corintios 8:6, Juan en Juan 17:3, o Pedro en las epístolas que acabamos de leer, o Elena G. de White en las citas que hemos leído hasta hartarnos. Pero fíjense que el rey Salomón, hijo de David y profeta de Dios, nos dice lo mismo, el Padre y el Hijo. Proverbios capítulo 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si lo sabes? Por lo tanto, la verdad del Padre y el Hijo está desde Génesis hasta Apocalipsis, y es por eso que aparece en el mensaje del primer ángel, como componente básico del Evangelio eterno. El Padre enviando a su Hijo. Vamos ahora a adentrarnos al espíritu de profecía para argumentar lo que hemos visto con la Biblia y fortalecer el argumento presentado. Y con esto ya estamos terminando prácticamente este estudio. Espíritu de profecía. Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 11, párrafo 1 al 3. Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y derecho son el cimiento de tu trono.
Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará Jehová a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia. Jehová es nuestro escudo, nuestro Rey es el Santo de Israel. Salmos 89, versículos 13 al 18. Patriarcas y Profetas, página 11, párrafo 3. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1, versículos 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, Cristo, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 30, Patriarcas y Profetas, página 12, párrafos 1 y 2. Ahora en la página 14, párrafo 2, leemos: El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2. Por lo tanto, aquí entendemos que en el cielo existe el Padre, el Hijo y los ángeles, y los representantes de los mundos no caídos. Revise la Biblia, revise usted la Biblia de tapa a tapa, revise usted el Espíritu y Profecía, revise usted el capítulo 1 completo de Patriarcas y Profetas, el capítulo 1 completo
de la historia de la redención y no va a encontrar nunca al tercer Dios llamado Espíritu Santo. Lo que sí va a encontrar es al Espíritu de Dios en Cristo y en los ángeles. Y siempre va a encontrar al trono, un solo trono, al Padre y al Hijo, porque el Hijo es la imagen visible del Padre, que es un Dios invisible. Por lo tanto, en un solo trono se sienta el Padre y el Hijo, que son espíritus. Pero alrededor de ellos no hay un tercer Dios, sino que están los ángeles, desde el más alto hasta el más humilde. Así que el tercer poder en el cielo, el tercer dignatario que se ha comprometido con el Padre y el Hijo para ayudar al hombre a ser salvo, son los ángeles. Y Cristo, que es el general Miguel de esos ángeles, el arcángel, actúa con su poder a través de ellos. El tercer poder son los ángeles. Pero si tú y yo nos santificamos y la presencia del Padre está en nosotros junto con el Hijo, porque guardamos sus mandamientos, entonces nosotros, como los ángeles, nos convertimos en ángelos, en mensajeros, en apóstoles y discípulos de Cristo. Pero el texto nos decía que en el cielo solamente el Padre y el Hijo recibían la honra. Leamos nuevamente lo que nos decía la hermana White. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación, y todas las huestes del cielo y a Él, así como a Dios el Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Y eso mismo me dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, y la honra, y la gloria, y el poder, por siempre, jamás. La gloria solamente al Padre y al Hijo. Hemos terminado este estudio, hermanos queridos. Espero que les sea de gran bendición y edificación. Les pido por favor encarecidamente que lo compartan, que me den un like, que se suscriban a este canal, pero sobre todo que estudien su Biblia, que estudien el Espíritu de Profecía, que estudien con John C. Waggoner, que estudien con nuestros pioneros, para que los apóstatas adventistas de la apostasía alfa y omega no os engañen, porque en esto estriba nuestra salvación, que conozcáis al Padre y al Hijo. Maranata, nos encontramos en el siguiente video con el siguiente pilar: Jesucristo, el Hijo de Dios. Maranata, el Hijo de Dios, el engendrado, Cristo Miguel, ya viene.